Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. El día de hoy estamos en casa ajena, estamos de visitantes, estamos prácticamente dando a conocer también de que ya se viene algo importante aquí en Otavalo y es precisamente las fiestas del Yamor. Y no puede ser de otra manera, pues queríamos celebrar esta importantísima fiesta que ya pues en algún momento hemos de conversar sobre las raíces y todo cómo se formó o cómo se fundamentó esta fiesta. Pero el día de hoy pues vamos a conversar de deporte y vamos a conversar de deporte con un otavaleño de cepa. Ya lo vamos a presentar y ya vamos a hacer, vamos a saber de quién se trata. Pero antes quisiera yo recordarles y agradecerles siempre a ustedes por dispensarnos siempre con su sintonía. Todos los domingos, ustedes saben, tenemos una cita con ustedes, 8 de la noche, siempre en Huella Deportiva y en un café con. Así es que queremos agradecer a Aerotaxi, Experiencias Confianza. También queremos agradecer a Transportes, a la cooperativa de transportes Reina de las Mercedes, que hace sus dos frecuencias, ¿no? Y también tiene su ya popularidad dentro de las personas que viven en la zona de INTAC. Recuerde que sale las frecuencias Santo Domingo, Bancos, Apuela, Ibarra y de regreso también. Así es que le queremos agradecer también a la cooperativa de ahorro y crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. También queremos agradecer a Super Pizza Doble Queso, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, y también queremos agradecer al señor Camarón, cevichería y marisquería allá en Atuntaqui, en Atuntaqui, su matriz, ¿no? En la 2 de marzo. Y también queremos hacerles recuerdo de que también tiene su sucursal allá en Ibarra, en la avenida Eleodoro Ayala, muy cerca del Parque Chile. Así es como estamos iniciando el día de hoy esta entrevista. Volvemos en un ratito, vamos con nuestros auspiciantes y enseguida ya volvemos con el invitado del día de hoy. I've been rolling so deep, I've been sipping by the week. Right. Mixing Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the deep. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente.
No puede ser de otra manera, pues bienvenidos nuevamente. Estamos ya con nuestro invitado el día de hoy aquí en el set precisamente de él, porque aparte de ser un buen deportista, aparte de haber sido, creo que yo, uno de los pioneros también en el atletismo de aquí de Otavalo, se dedicó y ha dedicado su vida también a la comunicación social. Vamos el día de hoy a conversar con uno de los más reconocidos, creo yo, comunicadores de Otavalo. Y el día de hoy vamos a topar esa parte que creo que no está tan bien explotada, ¿no? Que es la parte del deporte. Así es que le quiero agradecer, le quiero dar la más cordial bienvenida a don Raúl Mora Mediavilla. Me dijo que es de raíces quichincheñas, de raíces, pero otavaleño de cepa. Bienvenido, muchas gracias, gracias por acogernos en su espacio también. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de su vida deportiva, don Raúl. Bienvenido y muchas gracias. Gracias de la mejor manera a usted, particularmente y a quienes hacen este medio de comunicación. En realidad satisface saber que el mundo deportivo sigue siendo uno de los factores determinantes importantes en la vida de los seres humanos. Gran parte de la vida estuvo dedicada precisamente a la práctica deportiva, pero hay satisfacciones enormes. Yo diría más que la misma práctica deportiva, quizá los éxitos alcanzados en el mundo del deporte es el haber formado juventudes. Juventudes que en determinado momento pensaban que al haber terminado sus estudios secundarios hasta aquí no más llegó. Hubo que empujarles a través del mundo deportivo. Y hay satisfacciones enormes como aquella de saber hoy que cuando dialogo, me abrazan, están conmigo doctores, abogados, magísteres, ingenieros, se hicieron en base del pundonor deportivo. Así que muchas gracias por estar con nosotros acá. Vamos a conversar, don Raúl, y yo quisiera empezar, como se dice, por el principio. ¿Cuándo se enamora Raúl Mora del deporte? ¿En qué momento de su vida? Yo pienso que el mundo deportivo viene por muchas razones. Una de las satisfacciones más grandes es contar parte de la vida de la persona, que es lo que muchos esconden. Hay muchas personas que han llegado a la cúspide, muchas veces en profesiones que ni las soñaron y les parecía inalcanzable. Y lo primero que cuentan es precisamente eso, el éxito. Pero no cuentan lo más importante de la vida. Y es que a mí me tocó caminar, corretear por las calles de Otavalo. Yo tengo satisfacciones, me entregaron acá la medalla al mérito cultural. Y la mayoría de las personas que recibieron ese mismo día, eminentes personalidades, que recibieron igualmente su condecoración, que le entregaran la medalla de oro que me dieron a mí igualmente. Todos al intervenir decían que agradecían y que inmerecidamente recibían. Cuando me tocó intervenir, yo les dije que pedía disculpas por lo que iba a decir. Y es que no tengo, les dije, por qué manifestar que inmerecidamente voy a recibir esa condecoración. Recibo porque lo merezco. Porque he caminado por las calles de mi ciudad en mi niñez vendiendo periódicos y porque me he dado la satisfacción de poner lustrosos los zapatos de las personalidades que iban a las oficinas a trabajar. Consecuencia lógica, si tenía que caminar, tenía que correr por las calles de mi ciudad para vender el periódico. Y allí nace ese amor por el deporte, el amor por la vida deportiva, porque hice un tanto de fútbol, estuve en la selección de Otavalo, jugué para Deportivo Quito, pero no fue el fuerte mío, en realidad, el mundo del fútbol. Más bien, luego viene el asunto del atletismo. ¿Qué recuerda, por ejemplo, de ese Otavalo en donde usted recorría, digámoslo así, tratando de salir adelante, ¿no? Porque yo digo, qué bueno que ahora las generaciones de hoy se den cuenta que había ese trabajo, porque ahora prácticamente
es como ya un poco perdido, ¿no? Y qué bueno también que la gente, que los niños, los adolescentes, que a lo mejor van a ver este programa, también se den cuenta que uno buscaba el medio, ¿no? Buscaba la forma de ayudar a sus padres, de tener por lo menos algo que llevarse a la boca. ¿Cómo era el Otavalo de Ese ha esa sido un época? factor determinante porque la juventud que ha estado junto a mí, tanto en el campo deportivo, en el mundo de la comunicación, en fin, siempre les había mirado a muchos hablar con recelo de su vida pasada, hablar con un tanto de temor y de miedo, decir que en su casa no había que comer de repente y que había que trabajar todos, había que aunar el esfuerzo. Pero en mi caso, fundamentalmente, mi padre, mi familia se esforzaron siempre porque nunca falte el plato de comida en la mesa, pero también había que conseguir el plato de comida, Ganárselo. no como hoy, con mucha pena debo decirle, la juventud se acostumbró tanto a que todo le den servido, ¿no? Situaciones que a mí me alegra, a mí me agrada mucho saber que sí he conseguido lo que había deseado, quizá algo más. El tener condecoraciones de las instituciones más importantes, el ser considerado como ciudadano ilustre por la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador en Loja, de la que pertenezco, a la que soy miembro, el haber recibido condecoraciones de la Municipalidad de Ibarra, de las instituciones más importantes del país, y haber estado entre los mejores deportistas del país y parte del mundo. ¿Cómo no voy a estar satisfecho y decirle a la gente, así comenzamos? De repente se nos acabaron los zapatos y bueno, pues con zapatos rotos había que correr. Había que correr, ¿no? Porque prácticamente era un modo de vida, no era una cuestión a lo mejor de pasajera, ¿no? O la esperanza de ser el deportista. En principio no, en principio es o fue la necesidad de vivir y de ayudar a vivir a la familia. A la familia. La familia tuvo, pero no tuvo una bonanza, que digamos una bonanza grande. Tuvo como para vivir. ¿Y qué pensaba yo? Pensaba que si ellos nos están aportando, yo tengo la obligación también de aportar, porque tenía hermanos que venían atrás de mí. Y había que ayudar a educar y había que ayudarlos a crecer también. Y entonces el mundo de los deportes, mis queridos amigos, si usted le practica, si usted enseña a sus hijos, va a ver que le da muy buenos resultados. Se podría decir entonces, don Raúl, que los primeros entrenamientos del atleta que se estaba formando fueron precisamente esos. El hecho de vender periódico en las calles y de recorrer las calles de Otavalo de canto a canto, como se dice. De canto a canto, precisamente. Imagínense, para una mediana idea nada más, yo tenía que ir a dejar el periódico en la hacienda San Vicente. Para ese entonces, con 7, 8 años de edad, la hacienda San Vicente estaba tan lejos, Era fuera de lejísimos, Otavalo, claro que sí. y tenía que atravesar la arboleda, la avenida de árboles que había en la parte norte de la ciudad, para llegar a la hacienda San Vicente, a la que tenía que ir a entregar el periódico de ese día. Entonces, no era asunto solamente de caminar, había que correr para ganarle al tiempo y volver a la carrerita por el sector de Montserrat. Claro que sí. Y ese fue, como digo yo, los primeros entrenamientos. Sí, Pero entiendo que sí. Pero don Raúl se enamora del atletismo, empieza a hacer su modo de vida en ese deporte y empieza también a tener ya esa confianza de poder decir, yo ya estoy como para poder competir. Ya no es solamente el hecho de divertirme, porque me imagino que también como niño se Sí, divertía, uno ¿no? crece, se va creciendo y con el tiempo crece uno, ¿no? El mundo del atletismo ya en sí, las competencias para mí, tienen una anécdota. Bueno, yo ya corría, ya madrugaba, salía y en fin. ¿Pero por qué lo hacía? Porque quería conservarme.
De repente en la calle la gente, ¿por qué no va y por qué no participa en el circuito de los barrios quiteños? El circuito de los barrios quiteños fue el origen para lo que hoy es la carrera de Últimas Quito Noticias. Últimas Noticias, ajá. Y bueno, yo le había manifestado a la gente que no, porque yo no era un atleta. Simplemente corría porque quería correr, quería mantenerme. ¿Le gustaba? Me agradaba, me gustaba. Bueno, y tanto llegó esa insistencia de la gente que en determinado momento me animé y fui a Quito. Me inscribí para participar en la prueba de los barrios quiteños, que era una prueba de 7.000 metros, era de velocidad prácticamente. Y recuerdo que cuando llegué yo a inscribirme en el periódico, en El Comercio, ubicado en la calle Chile, en Quito, había estado recibiendo inscripciones don Aníbal Araujo, que ya no está entre nosotros. Él era el promotor de lo que hoy es la prueba quizá más importante del país, la del circuito de los barrios quiteños. Esa era. Y bueno, me inscribió y habían dos categorías para entonces. La que se denominaba de los novatos y de los clasificados. La élite se Y podría ahí decir. entonces cuando me inscribió un ojo clínico de don Aníbal Araujo, ¿de dónde es usted? Otavaleño. Ah, no, pues los otavaleños. Y entre broma y broma él dijo, los longuitos otavaleños para correr son buenos, Son ¿no? duros. Ajá. Entiendo que no se equivocó porque me inscribió y gané ese año la categoría de los novatos en el circuito de los barrios quiteños. ¿Ya? Como dicen popularmente, entrando y ganando, ¿no? ¿Qué edad tenía don Raúl? Debo haber estado tal vez en los 17, 18 años, Ya. 19 años. de edad. Completando casi la mayoría de edad. Entonces, bueno, ya eso me entusiasmó. A la semana siguiente anunciaban en el mismo diario El Comercio, anunciaban que se corría la competencia en la Tacunga. Y me fui a la Tacunga. En el momento de la inscripción me preguntaron, ¿y categoría? A ver, Raúl Mora Mediavilla, categoría novato. Señor, aquí está en el periódico, si usted ganó la semana anterior, usted ya no es novato. Una sola vez corrí como Corrió novato. Qué bueno, qué buena experiencia esa, ¿no? Qué buena experiencia porque dice mucho, Anecdótica, ¿no? dice mucho de su preparación también, ¿no? ¿Cómo se preparaba? ¿Cómo se preparaba don Raúl? ¿Tenía alguien en la cabecera que le Bueno, vaya indicando? hasta ese momento no. Ya. Hasta ese momento no. Era empírico, todo era Más empírico. bien, empíricamente, sí. Más bien, quien me dio una mano buenísima fue precisamente don Aníbal Araujo, de Diario El Comercio, porque gracias a él ingresaron conmigo el doctor Víctor Hugo Araujo y su hermano, que eran los preparadores en lo psicológico y en lo técnico deportivo, con quienes tuve oportunidad. Cuando se ofrece, yo siempre saco a relucir, digo, entre los mejores entrenadores del país que tuve, estuvieron los hermanos Araujo, entre ellos Víctor Hugo. Qué bueno. Ahí empieza recién a tener, como se puede decir, un Ya. contacto técnico con el atletismo. Técnicamente, cuidado de la salud y de todo lo La demás. alimentación. Alimentación y todo lo demás. Entonces ya viene el sistema, la elaboración de tablas que precisamente ellos me entregaban, ellos me daban, ¿no? Toma, estas son las tablas, tienes para esta semana en Otavalo. Ya. Ya. ¿Y dónde corría don Raúl en ese momento? Bueno, acá usted tiene en Otavalo uno de los mejores lugares como para entrenar, pues. Vea que a mí se fueron sumando jóvenes, y algo que me alegra sobremanera es, como le decía, saber que hoy son profesionales, ¿no? Que habían alrededor de 40 que viajaban conmigo a las diferentes competencias del país. Ya. Y siempre volvíamos con los trofeos. De todos los lugares veníamos con trofeos, los jóvenes, y después se sumaron unas chicas, mujercitas y todo. Habían alrededor de unas 9, 10 mujeres
que igualmente iban conmigo, ¿no? Yo por entonces ya tenía una fábrica de confección de sacos, de suéteres, y más o menos la situación no muy boyante, pero había. Y habían circunstancias en las que viajábamos, por ejemplo, que a Riobamba, que a Ambato, a Milagro, competencias en donde estaban establecidas ya competencias de hace mucho tiempo, y viajaban conmigo. Y tenía que solventar a muchos de ellos que pasajes que de repente estuvimos en algunos de los lugares y entrábamos el momento de la comida, ¿no? Y me preocupaba, ¿y por qué el chico, la chica esa, por qué no ingresa? Es que no tiene, que entre. Y bueno, me tocaba correr también con los gastos para todos ellos, ¿no? Y vaya a ver el resultado que dieron. Llegamos en determinado momento porque yo fui campeón en la provincia varios años, campeón de la provincia, no me lo quitaba nadie, sabiendo que habían acá corredores de tanta categoría que ya le voy a dar los nombres, entre esos un cotacocheño, gran amigo, el que le recuerdo con mucho cariño, ya falleció, hace tiempo se fue. Con todos ellos, los entrenamientos ya eran metódicos, sabíamos cuándo teníamos, que no teníamos una pista, pero nos las arreglábamos acá. Por lo demás, el campo amplio. Imagínense que subíamos en el mes, por lo menos en el mes, una vez por lo menos subíamos corriendo a las lagunas de Mojanda. ¿Ya? Y tanta honradez de quienes iban conmigo, quienes entrenaban bajo mi dirección, que le digo eran más de 40, ¿no? Entre hombres y mujeres, que llegaba yo a la parte superior de Mojanda, iba de regreso, ¿no? Y cualquiera era de suponer que mientras yo había llegado iba de regreso, los otros iban de subida. Ah, no, pues si ya Se le topaba vi yo, y regresaba. ya le vi yo, me regreso, ¿no? No. Tenían que llegar. Así hubiese estado en la mitad, iban y cumplían y volvían, ¿no? Íbamos para allá, recorríamos hacia las partes superiores de acá de los lomeríos, íbamos al Lechero, del Lechero bajábamos hacia la laguna de San Pablo, volvíamos dando la vuelta por Eugenio Espejo, en fin. Sistema hermosísimos aquí para entrenar por donde usted quiera. Qué bueno, don Raúl. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos con esos nombres. Me debe esos nombres. Vamos a ver quiénes fueron esos nombres de esa época, ¿no? Que crecieron precisamente con el tema del atletismo, que se hicieron atletas, como digo yo. Ahora, digámoslo así, la gente que goza y que disfruta del atletismo tiene pues una pista acorde para el tema del atletismo y ya ahora de manera inclusive reglamentaria se sabe ya eso. Antes era una pista de arcilla que muchas veces no se prestaba, ¿no? Inclusive afectaba el tema de la salud. Ahora ya la tienen una pista sintética que es acorde, como digo, al tema de su entrenamiento. Pero en esa época era eso, ¿no? Era ir, disfrutar de primero los paisajes, que debió haber sido una maravilla. Otavalo no debe haber sido como lo que es hoy, ¿no? Y como usted mismo dice, antes ir del parque al hospital era lejos, era muy lejos, muy lejísimo. Indudable. ¿No? Ir del parque a donde estaba la Hacienda San Vicente, que es ahora, hoy por hoy, la escuela Valle del Amanecer. Ir de aquí, salir de aquí, irse a Cotacachi y volver por los otros sectores, precioso, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa gente que iba conmigo, y en fin, todos conocieron, y por eso es que le adoran y le quieren tanto a toda la provincia, porque en dónde no habríamos estado. Qué bueno, don Raúl. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Enseguida volvemos con más de esta entrevista, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, a Aerotaxi, a la Cooperativa de Transportes Reina de las Mercedes, a Super Pizza Doble Queso, a Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, al Señor Camarón, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Inos, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, y también queremos agradecer a Comercial Isabelita. Volvemos en un ratito con más de la entrevista aquí con don Raúl Mora Mediavilla.
Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. El día de hoy estamos conociendo el otro lado de la faceta, ¿no? Porque todos le reconocerán a don Raúl Mora como comunicador, y creo que las generaciones como la mía, por ejemplo, que estamos hablando más o menos de las personas que nacimos entre los finales de los 80, inicios de los 90, les reconocerán precisamente a don Raúl por el tema de su participación en distintos medios de comunicación. Y yo tuve que, como digo, elucubrar un poco en el tema de uno de sus hijos, que es muy amigo mío, y descubrir a don Raúl Mora Mediavilla en su faceta de deportista. Así es que hoy día estoy dándome el lujo de conocer a esa otra faceta. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a la Cooperativa de Transportes Reina de las Mercedes, a Super Pizza Doble Queso, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter La Bicicleta del Ecuador, a INOS, la Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Comercial Isabelita, al señor Camarón, y también queremos agradecer al Café Don León. Don Raúl, nos habíamos quedado en esta parte en donde usted nos comentaba dónde se entrenaba en Otavalo. Pero nos decía que a partir de su ejemplo, que es algo que hay que reconocer también, uno puede decir lo que quiera, puede decir, pero lo que más jala es el ejemplo. Si uno predica con el ejemplo, habla y además de hablar, lo practica, eso hace mucho más valedero el tema de lo que hace. Y me dice usted que prácticamente usted inició con este tema del atletismo aquí en Otavalo, uno de los pioneros, me imagino, y luego de eso empieza una camada de jóvenes a seguir ese ejemplo. ¿A quién recuerda, por ejemplo? Bueno, hay mucha gente que vale la pena destacar. Le digo, habría que ampliarse un poquito más, salir de Otavalo, porque le digo, la década del 70 se constituye prácticamente una de las mejores épocas del atletismo de fondo en el país. Y eso lo reconocieron la misma Federación Nacional de Atletismo del Ecuador, porque llegó Otavalo y la provincia de Imbabura a constituirse en uno de los ejemplos a nivel nacional en las carreras de fondo. Y para eso le digo, Ibarra tuvo atletas excelentes, buenísimos. Manuel Ayala, por ejemplo, Manuel Ayala Pavón. Un atleta tan destacado, tan bueno, que influyó tanto en el ánimo de su padre. Es una pena y que hoy lo tenga el Altísimo con él, que el padre de Manuel Ayala Pavón constituyó e instaló una de las pruebas importantísimas del atletismo de fondo en Ibarra, y lo hacía anualmente. Tuvo carácter de nacional y después hubo participación de atletas colombianos. Manuel Ayala Pavón, un gran compañero, con una particularidad, que Manuel Ayala era pequeñito, pero era un hombre de unas velocidades extraordinarias en carreras de fondo, ¿no? Que era tan difícil de vencer, tan difícil de ganar, y un hombre que peleaba hasta el último momento en las competencias, ibarreño. En Atuntaqui, Simón Bolívar Ávila, porque si él ve este reportaje suyo, me va a decir como un día me entrevistaron en un medio de comunicación y al poco tiempo me puso justo en las redes. No se olvide de quién fue uno de sus mayores oponentes. Rivales. Simón Bolívar Ávila de Atuntaqui. Extraordinario, ¿no? Y otro de los grandes fue Alfonso Hidrobo. Alfonso, un atleta al 100%,
ganó la medalla de oro en los 1500 metros en la capital de la República, con un antecedente que para ese año, yo no sé qué sucedió en la provincia de Imbabura, en la Federación Deportiva, que de repente me llamaron al teléfono y era el presidente de la Federación Deportiva y me dice, mire, Raúl, no estamos en la condición, nos cogió el tiempo de preparar la selección de Imbabura para el campeonato nacional que se va a llevar a efecto en Quito. Si le es posible, yo le delego. Usted tiene gente para todas las especialidades. Si con todo gusto invité a todos los chicos, muchachos de acá, les dije, ¿qué les parece? Vamos a ver. Pero si vamos, vamos a rendir. Y llevamos la selección de Imbabura, otavaleños. Se sumó a eso una chica de el Valle del Chota, que era velocista, que nos hacía falta en 400 metros damas. No recuerdo el nombre de ella. Tenía una particularidad, ¿no? Era tan buena corredora, tan buena atleta, pero me tocaba a mí colocarme en una de las esquinas en donde iba por la última vuelta, porque no sé psicológicamente qué le pasaba a esta chica. Iba de ganar la competencia, pero llegaba a la última vuelta y se botaba. Y prácticamente le perdía, ¿no? Pero nos repartíamos entre todos los compañeros, ¿no? El uno a una esquina, el otro a la otra esquina y todo, y le obligábamos a la chica, ¿no? Esa es como una anécdota nada más. Alfonso fue con nosotros, A la formando esta selección. Y en esa selección ya falleció también Vicente Torres. Él corría 100 y 200 metros. Rodrigo Morán, que corría 100, 200 y 400 metros. Fue Eduardo Andrade y, ¿cómo se llama? Otro chico, ahora es el doctor Andrade, ya me voy a recordar el nombre. Ellos entraron a los 10.000 metros. Eduardo Andrade, usted está hablando del popular arquero también. No, él es otro. Eduardo Andrade, usted se refiere a Eduardo, él era arquero de la selección de Otavalo. De la selección de Otavalo, ya. Sí. Fue compañero también mío en la provincia del Oro porque hicimos además el servicio militar. Ah, caramba. No nos privamos de nada, ¿no? Y vea que me hace acuerdo, me estuve olvidando, pasándonos, primero me hace acuerdo de este asunto, ¿no? Primero termino con esto de lo del campeonato. Todos estos chicos se portaron tan bien que venimos con la medalla de bronce del campeonato nacional. Ya. ¿No? Todos ellos extraordinarios. Dar nombres ahora sería largo, ¿no? Le decía que me hacía acuerdo de cuál era. Del servicio militar. Lo del servicio militar. Yo ya andaba acá en las correrías y de todo lo demás, pues. Y compañeros de aquí de Otavalo, entre esos, el gordo, le decíamos, Gordo Andrade, cuando nos llevaron de aquí en ese tiempo para llegar a la provincia del Oro, teníamos que ir por barco, a pasar por la isla Puna y todo eso, llegar a Puerto Bolívar, porque no había carretera. Y entonces, cuando llegamos a Puerto Bolívar, pensamos que nos habíamos alistado todos porque íbamos los compañeros, ¿no? Íbamos a estar juntos y en fin, pero llegamos a Puerto Bolívar, bajamos del barco y todos acá esperaban los camiones y el momento que partieron estos camiones, unos por el lado derecho, otros por el izquierdo y unos por la mitad. Los unos iban a Casacay y los otros iban a... Y a mí me tocó a Santa Rosa de Machala en el 27 Imbabura. Nos separaron a todos los compañeros, ¿no? Y en el campeonato de fútbol de los regimientos, de cada una de las unidades,
ahí se volvieron a encontrar, nos volvíamos a encontrar, pero con el antecedente de que yo tenía la idea de participar en el equipo de fútbol, pero un sargento que había sido maratonista viene y me dice, venga, usted es maratonista. No, le digo. Pero si a las 5:30 de la mañana se despiertan todos y usted antes de las 5:30 ya está por ahí correteando en el campo. Total que entre estas y las otras iniciamos a entrenar los dos y participamos en esas Olimpiadas de la provincia del Oro en los diferentes destacamentos, y esa prueba la gané yo. Ya. Pero como consecuencia de eso, vea que ya no me dejaron a mí no me dejaron ya en las filas, que como se dice, ¿no? Porque salíamos a trotar, por ejemplo, y bueno, salíamos, yo ya iba adelante a esperar en el árbol de por allá y no sé cuánto, ¿no? Y con esto de ese triunfo que se da en estas Olimpiadas, me sacan de la fila y me mandan a oficina. Terminé mi servicio militar en las oficinas. Son anécdotas medias bonitas, ¿no? ¿Por qué me mandan a esa oficina? Porque se había retirado ya un mayor, de grado de mayor, que estuvo en la oficina y no venía ya 2 meses, me dicen, ¿no? Y entonces me van y me meten allá y prácticamente fui a desempeñar la función de ese mayor hasta cuando me retiré, que se terminó ya el año de servicio militar. Anécdotas de la vida. Y todo por el deporte, ¿no? Todo por esta Así es. cuestión de la entrega deportiva. ¿Cuál ha sido la competencia que más ha disfrutado, don Raúl? Bueno, hay tantas. Diga usted una competencia linda. Corríamos acá las últimas noticias y para entonces pero ¿con qué atletas? Pues vea usted, compañeros tan recordados como Lucho Tipán, Luis Camacho, atletas pero de primer orden, Nectario Alvear. Con Nectario peleábamos puntas siempre, ¿no? Con ellos prácticamente realizábamos competencias del maratón completo con Nectario. Recuerdo que en una ocasión se realizaban los 42 kilómetros en Quito para la clasificación, para escoger 4 que vayan a representar a Ecuador en la prueba de San Silvestre a Brasil. En Brasil. Sabiendo que la prueba de Brasil era de 10.000 metros, pero en Quito hicieron la prueba clasificatoria del maratón completo. Y bueno, yo llegué a Quito y alojado en el hotel, en una esquina de la plaza de Santo Domingo, ¿no? A la madrugada ya para salir, bajé alistando, ya listo todo para ir al lanzamiento de la prueba. Y no había quien abra la puerta para salir del hotel. Madrugó tanto entonces. Bueno, desesperado no sabía, y a la final golpea por aquí, golpea por allá. A la final alguien vino y abrió, pero cuando yo salí, llegué a la esquina y bajaba precisamente apresurado también, que se había atrasado por algo, Nectario Alvear. Llegaron los dos. Hermano, ¿qué te pasa? Vamos, y yo salí sin un solo centavo, pero él había tenido, hizo parar un taxi y nos fuimos. Nosotros que llegábamos justo al sitio de partida, estaba Dina Albuja, que era presidenta de la Concentración Deportiva Pichincha, y la competencia estuvo ya unos 200 metros adelante. Avanzadas, ya. Y entonces teníamos que presentarnos primero para que nos autorice y salimos. A Nectario le dije, tranquilo, no tenemos problemas, son 42 kilómetros.
quedemos tranquilos, ya. Y clasificamos 4, clasificó Camacho, clasificó el Nectario, clasifiqué yo y clasificó uno de Chimborazo, ¿no? Clasificamos para la siguiente semana que debíamos de salir a Brasil el día viernes. Total que a ver, la prueba era domingo allá, ¿no? En Brasil. Y debíamos salir el día sábado. Ya. Total que el día viernes en la mañana veo yo en el periódico quienes se iban a la prueba de San Silvestre en Brasil. Se fueron otros y no nos mandaron a nosotros. Nadie de los que ganó. Nadie de los que Ninguno, ni clasificaron. Nectario, ninguno, todos quedamos. Qué mal, ¿no? Y estas cosas también se presentan en la vida del deportista, ¿no? A veces estas irregularidades con las que uno también tiene que lidiar. Don Raúl, lastimosamente siempre el tiempo nos va a quedar corto. Usted más que nadie sabe, el tiempo en los medios de comunicación siempre es limitado. Pero yo no quisiera dejar de preguntarle esta situación. En el año 2020 viene al mundo y prácticamente el mundo cambia por una cuestión un tanto sui generis, por el tema de la pandemia, por el COVID. En el 19. En el 2019 empieza en China, pero en 2020 estamos ya aquí con esta presencia de este virus, de esta pandemia. Cae enfermo, precisamente me imagino que por sus coberturas periodísticas, don Raúl. Y resulta que don Raúl cae muy enfermo, pero la gente prácticamente ya lloraba prácticamente el tema de saber que don Raúl estaba tan delicado de salud. Pero lo tenemos aquí y lo tenemos todavía haciendo historia, todavía haciendo periodismo. Creo que ya el tema del deporte no lo practica mucho. Pero, ¿usted cree que el hecho de haber practicado deporte todo ese tiempo de su vida le tiene aquí? ¿Le regaló más vida a usted? No sería el único referente. En el país y en el mundo se vivieron esas experiencias de mucha gente que fue afectada, los primeros afectados, y con qué fuerza que supieron vencerle y lograron salir. Y consultados el por qué salió a flote precisamente esto, ¿no? Fueron atletas, fueron deportistas, fueron jugadores de básquet, fueron jugadores de fútbol, fueron deportistas. Ellos lograron o logramos sobrevivir. Esa es una experiencia que me ha dejado tantas, diría que entre las múltiples dificultades que he debido atravesar en mi vida. Y le doy una más antes de esta, por ejemplo, antes de esta situación. Tenía yo un vehículo, un Ford, se me dañó. Busqué en Ibarra, busqué aquí, no había el repuesto y cogí, me dijeron en Quito, ahí me fui a Quito y no encontraba tampoco. Alguien me dijo por allí, sabe que en la 10 de agosto, en donde armas, allí hay ese repuesto. En efecto me fui, llegué a la 10 de agosto y efectivamente al frente estaba el rótulo del almacén de armas, le tenía en la mano la pieza que iba a buscar. Esperé que pase. Estuvo en verde el tráfico vehicular. Esperé que se ponga rojo. Se puso rojo y empecé a cruzar. Vino un taxi y me mandó al parter del otro lado. ¿Le atropelló? Me fui a despertar en la clínica un monstruo, totalmente desfigurado, en fin. Me operaron la pierna, en fin. Pero sobreviví. De estas una serie de circunstancias más y llego al 2020 como uno de los primeros. ¿Por qué? Por estar en esas trifulcas de problemas y hay que llevarle a la gente la información, hay que alertarle a la gente y en fin, y como consecuencia de ello fui uno de los primeros en caer. Bueno,
Me tuvieron como una pelota de un hospital a otro, de Otavalo a Ibarra, de Ibarra a Quito, de Quito en Ibarra. Hay que ponerle en Otavalo tanto tiempo porque hay que aislarle de los de acá y tanto más, ¿no? Era tan fuerte lo mío que cuidaban a los demás para que yo no sea el contagio para El contagio ellos. para los demás, ajá. Y entonces pude ver cómo las cajas, los ataúdes ingresaban para sacar a quienes estaban al lado mío, porque usted recordará que las casas asistenciales y todo lo demás estuvieron copadas. Ahí no podía darse lujo nadie de estar solito en En una sola una pieza. habitación. Era general. Cantidad de gente, las camas unas tras otras, y de un lado y al otro. Y en esos estaba yo. Y miraba cómo ingresaban las cajas a sacar a los muertos y a qué hora me toca a mí, ¿no? Se me infectó el pulmón derecho. Prácticamente era un hombre ya en el otro lado, ¿no? Pero no, yo soy muy creyente, aparte de ser muy tenaz, creyendo mucho en el asunto que usted dice, lo deportivo. Yo pensaba, sí, no, tengo fuerza, tengo músculo, puedo aguantar, ¿no? Hay músculo y aquí aguanto. Y lo que nunca me permití que se metiera en mi cabeza fue que me perturbara mentalmente, ¿no? Y en eso, esa es una recomendación que le hago yo a todas las personas, ¿no? Ayer nomás escuchaba algo que hablaban sobre la degeneración mental, porque usted deja de leer, usted deja de conversar, usted deja de hablar, usted deja de ser activo, usted deja de estar en permanente, bla, 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 y todo lo demás, ¿no? Se desconecta. Se degenera su mente. Ujú. Esa es una de las cosas que yo aprendí a practicar. Aprendí a practicar que mi mente tiene que estar lúcida, mi mente tiene que estar bien, y si mi mente está bien, le voy a vencer a la enfermedad y todo lo demás, y así, ¿no? Imagínense como una anécdota de lo que le contaba de esto, de que este vehículo me mandó al otro parterre del otro lado, ¿no? Cosas anecdóticas, se reían después cuando ya recuperado y después de tantas operaciones, tantas cosas, se reían los médicos porque decían, "Oiga, ¿qué pensó? ¿Qué fue? El solo hecho de que le golpeara un poquito nomás un vehículo, lo que usted va llevando se va al suelo, ¿no? Pero si a usted le pega un golpe, le manda al otro lado del parterre y agarrado Y yo viene teniendo acá a la clínica, le traen agarrado la pieza el de su repuesto. vehículo. La consigna era conseguir el repuesto entonces. Había que conseguir el repuesto para el vehículo. Qué bueno. De las cosas bonitas, ¿no? Tuve una gran satisfacción para el 78, 79. La marca del maratón estuvo en 2 horas 35 minutos. Yo tuve la oportunidad de bajarle a 2 horas 27 minutos los 42 kilómetros. Después de unos 2 años, seguramente fue Luis Tipán que le bajó a 2 horas 18 o algo así. Y después de un tiempo que se inició con nosotros en la pista de la Universidad en Quito, entrenando Rolando Vera, inició prácticamente allí el Rolando. Después de unos 2 años o 3 años, el Rolando le bajó a 2 horas 12 en Boston, en los Estados Unidos, el maratón. O sea que esas son satisfacciones que entiendo que no todos lo han tenido, ¿no? Ajá. Hay mucha gente que, bueno, sí conoce cómo ha sido la vida mía, cómo ha sido mi vida deportiva. Quizá más me conocen muchos por el asunto de la comunicación, pero quienes me han seguido ese desarrollo de la vida mía me tienen un aprecio único. Y una de las cosas más lindas que tengo es que, por ejemplo, a mis hijos, a mi hija la última, Andreita, que vamos a dar una vuelta, no,
Pero ¿por qué no? Pero es que con usted no se puede, todo el mundo lo coge en la calle, se agarran a la Y conversa a con conversar. usted, pasamos de allá, ya le están tocando otro tema de lo político, vamos para allá, ya le están quejando que en el barrio pasa tal cosa. En fin, no, yo no voy con usted, no hay que caminar, vamos a caminar, dice, pero llegamos máximo al parque y se Y ya acabó la se caminata. queda. Qué bueno, don Raúl. Como digo, lastimosamente siempre el tiempo nos va a quedar corto, pero yo no quisiera irme y no quisiera dejar que esta entrevista termine y concluya. No sin antes pedirle a usted que desde su perspectiva, desde su trajinar deportivo, pueda mirarles a los ojos a las personas que están viéndole ahorita y les diga, o sea, qué tan importante es la práctica deportiva, qué tan importante es hacer un hábito deportivo. Yo sé que es muy complicado, ahora vivimos en una sociedad, en un mundo en donde todo es inmediato, todo es al ratito, muchas veces para solventar los gastos del hogar necesitamos tener dos, tres, cuatro ingresos y eso nos merma tiempo, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es dedicarse a la actividad deportiva, don Raúl? Se habla y se dice que en este tiempo la inteligencia artificial va a suplir a todo lo que hace relación con lo físico. Pero no están considerando la trascendencia que tiene el mover un dedo, el mover los dedos de la mano, el mover su cabeza, su cuello, abrir los brazos, respirar, salir a caminar todos los días. Esa es la parte fundamental de la vida. Y estamos viendo, me preguntaba cuando usted llegó acá con su señorita hija y me dijeron, ¿en cuántos años está usted, don Raúl? Le dije que voy a cumplir el próximo mes de septiembre, el 18 de septiembre, mis primeros 84 años de edad. Y pienso que Dios mediante, porque además no solo hay que recomendarle a usted el que haga deporte, sino que haga deporte con Dios. Usted tiene que ser un creyente, porque si usted cree en la existencia de un más allá y un después de su vida, usted valorará su vida y valorará la vida de los demás. Sea amable, sea buena gente. No busque hacerle daño a nadie jamás. Y cuando pueda hacer un favor, hágalo con el gusto, con la satisfacción de saber que el único beneficiado es usted. Sabe que le está haciendo un favor a alguien. Cuando alguien en la calle está mendigando, recuerde que alguna vez usted no tuvo de dónde. Y si tiene, saque y dele. Como dice, no dé lo que le sobra, dé lo que tiene. Porque para usted es fácil conseguirlo a lo mejor, pero el que está mendigando no tiene. A ustedes, como comunicadores, ¿qué les digo? No le da categoría ni jerarquía los medios rimbombantes en los que usted ha trabajado o ha laborado. Ellos no son. Es el servicio que usted preste y el servicio que ha prestado. ¿Cuántos medios de comunicación en los que he pasado en mi vida? Alguna vez admiraba yo a las emisoras colombianas de los tiempos de Caracol y con el paso del tiempo tuve una satisfacción que nunca lo había pensado. Iba obligadamente a transmitir y a ser el relator de una de las pruebas más importantes automovilísticas de Sudamérica y del mundo, porque venían pilotos de Francia, de España, de todas partes del mundo. Iba para transmitir con la RCN de Colombia, situaciones que nunca lo había soñado. He manejado los principales medios de comunicaciones de la provincia y el país y seguimos haciendo todavía noticia, seguimos haciendo información. Y para los comunicadores otra cosa, no se venda.
Y cuando tenga que hacer una entrevista, encare. No le ponga solamente micrófono y que diga él lo que le da la gana. Encare. Reprima si tiene que reprimir. Ese es el comunicador. Qué bueno, don Raúl. Yo le quedo muy agradecido. Me voy con la satisfacción de haber conocido su historia deportiva. Un pedacito, porque me imagino que hay muchas cosas más que contar. Esperamos, ojalá, una segunda parte de esta entrevista y más bien felicitarle por todo este trajinar deportivo. Como usted dice, no es únicamente el hecho de pararse frente a la línea de partida y luego terminar la carrera en la línea de meta. Detrás de eso hay un trabajo muy grande, ¿no? Que nunca se debe olvidar. Vea, en esto de las pruebas de fondo, especialmente en esto de las pruebas de fondo, yo entendí. Cuando ganaba una competencia y al recibir el trofeo y en fin, siempre tenía yo la costumbre de llamar a cualquiera y generalmente les llevaba a los que habían llegado o a lo mejor estaban llegando recién cuando yo ya estaba recibiendo, le llamaba que venga que se ponga al lado mío, ¿no? Porque para mí el ganador es el último. El que termina. Porque él hizo más esfuerzo que mí para poder terminar una prueba. Diga los corredores del maratón de los 42 kilómetros. Ese que llega al último, los que llegan al último, están venciéndose a sí mismos, están haciendo un esfuerzo extraordinario. Quizá yo estuve tan bien preparado que por eso me fue posible ser el ganador o llegar entre los primeros. Pero el que llega al último está haciendo un esfuerzo sobrehumano, sobrenatural para hacer, y para mí ese es el triunfador. También, ¿no? Qué bueno, don Raúl. Le agradezco mucho, le felicito siempre por su trajinar deportivo. Como digo, nuestra generación más lo conocía por este ámbito periodístico y hoy me ha dado la oportunidad también de conocer ese lado deportivo. De mi parte le agradezco mucho, esperamos, yo creo que sí, puede haber una segunda parte de esta entrevista ya para topar otros temas también y ojalá pues podamos también, como digo yo, disfrutar más tiempo de su compañía. Estoy seguro que sí, porque el deporte es ese cheque pospechado que firmamos para tener una adultez, una vejez digna. Y eso creo que es un claro ejemplo usted, ¿no? Así es que le agradezco mucho por haber aceptado esta entrevista, por habernos prestado ahora su casa, su estudio para poder hacer este programa. Y sobre todo, pues, por haber sido eso, ¿no? Ese soldadito que hizo que otras personas también se enamoren del atletismo. Así es que le agradezco mucho, don Raúl. A ustedes muchas gracias. A ustedes les agradezco. Y no sé si le dije yo al inicio, no soy muy amigo de que me entrevisten porque siempre he dicho, el comunicador no es bueno que se eche flores a sí mismo, ¿no? Pero ahora estoy como entrevistado, entonces me ha sido posible hablar un poquito de la vida. Agradecerles mucho a usted, a su señorita hija, que está manejando eso, déjele que siga con ese asunto, va a ver que va a llegar bastante arriba, ¿no? Ahora le tocó del otro lado, don Raúl. Así es, el entrevistador entrevistado. Qué bueno. Gracias a ustedes. Recuerden que siempre estamos nosotros con ustedes y recuerden también que Chuya Vida tenemos desde un ratito, aprovechen, abracen a la persona que tengan al lado, siempre traten de ser felices, hagan feliz al resto de gente, pero sobre todo, como siempre les digo, traten de hacer actividad deportiva porque eso les va a permitir vivir con autonomía, con, ¿cómo se dice?, con harto respeto su vida en los años que vienen. Así es que nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de Un Café Con aquí en Huella Deportiva. El día de hoy en un espacio que no es el habitual, pero igual con la misma calidez y la misma entrega de siempre. Hasta pronto.